Buenas tardes amigos, mi nombre es Alejandro Ramírez, soy artista plástico y vamos a platicar hoy en este programa Arte Vanguardia Mexicano. Vamos a tocar el tema del arte rupestre, el arte prehistórico por así decirlo. Me encuentro en una parte muy tranquila como ustedes pueden ver de Querétaro. Quise ambientar el escenario más bien que toda esta belleza fuera el escenario para poder hablar del arte, del origen de los tiempos en los que el humano empezó a tener esa necesidad de crear y de plasmar en rocas, grabar en piedras, el paso, su paso por el planeta. Y me gustaría que incluso pudiéramos tocar a lo largo de todos estos programas eh, un poco de incluso antropología, arqueología y por supuesto filosofía. Vamos a encontrar la razón crítica de la realidad. Es la historia del arte, abarca muchas cosas, abarca muchas disciplinas. Eh, la antropología es inevitable en este tipo de temas porque, bueno, estamos estudiando las respuestas del ser humano ante su espacio, ante su medio y su desarrollo socioeconómico, sociocultural. Eh, en la actualidad, pues se ha perdido mucha, yo pienso, a mi gusto, se ha perdido mucho el interés, en la capacidad de asombro, yo hago mucho hincapié en eso, de que las nuevas generaciones deben de aprender, deben de entender y sobre todo regresar a estudiar el origen, por qué el humano tuvo la necesidad de comunicarse al principio y qué es lo que fue lo que lo impulsó a empezar a grabar su vida cotidiana en paredes, en cuevas, labrar en piedra a su paso. Es importante aquí tomar en cuenta que muchas veces tenemos un concepto de arte en la actualidad que muchas veces está distorsionado. Hay veces en que se toma como el arte, tú puedes ver algo ahí colgado en un cuadro, en una pared y pues, la gente piensa que eso ya es arte. Pues, a veces sí, a veces no lo es. Lo que tratamos de enfatizar a lo largo de todos estos programas es que la importancia que tiene la representación de los sentimientos, de la realidad, de la vida cotidiana a través de la pintura, refleja, refleja un estado emocional, un estado cultural del humano. Y aquí lo importante es saber analizar y ver, sobre todo desde el origen. Nuestro programa se va a enfocar mucho al arte mexicano, pero el arte mexicano no se concibe sin la etapa prehispánica, incluso hasta prehistórica, ¿no? Entonces es importante analizar desde el origen las manifestaciones de arte del ser humano, los asentamientos que estuvieron anclados aquí en nuestro país, desde Baja California hasta Chiapas. Y lo importante aquí es que vamos a ir analizando los estilos de arte, las formas como empezaron ellos a desarrollar su concepción de la vida, cuando se empezaron a realizar agrupaciones de una manera ya más ágil, más dinámica, que ya no eran tanto nómadas, sino ya empezaron a agruparse ya en ciertos lugares, ¿no? Entonces, todo esto vamos a retomarlo como una historia en general, así yo no quiero aburrirlos con temas de historia, vamos a hablar del arte, pero bueno, es muy importante, va ligado, así que es inevitable hablar de, de filosofía, de antropología, de arqueología, si tocamos los temas del arte prehispánico, arte prehistórico, o sea, va ligado. Pero entonces, en un resumen muy amplio, podemos hablar, bueno, que los datos que se tienen de hace 150.000 años, ¿no? En África, donde se empezó la travesía del Homo sapiens, que aquí cabe mencionar que hace poco acabo de leer un artículo de que el Centro de Estudios de Investigaciones sobre la Evolución Humana en España bueno, hace un reportaje en el cual nos dan cuenta de que se encontró en Kenia el primer entierro que para ellos es un entierro de hace 78.000 años.
que, bueno, es el primer entierro que se encuentra con evidencia de un niño de 3 años al que le llamaron Mototo. El niño ya obviamente en el entierro el niño ya presenta la característica que después vamos a ver más adelante, que el niño ya es enterrado en posición fetal, con una especie de vestimenta, con algunos utensilios de piedra a su alrededor, como rindiéndole un tributo. Entonces ya nos habla ahí de la importancia que tenía el ser humano de manifestar pues, su pena, su dolor, hasta cierto punto en aquel entonces su ignorancia de saber qué era la muerte, que hasta la fecha, bueno, muchos pensamos que hay vida después de la muerte, otros piensan que no, pero yo pienso que aquí que en este programa lo que vamos a tratar es de verlo de un punto de vista científico. Vamos a tratar pues sí, de abordar estos temas con las evidencias que tenemos científicas. Entonces, les comentaba esto del entierro, es importante porque entonces ya esa también viene siendo una manifestación del humano, del humano para tratar de comprender y tratar de lidiar con circunstancias que se irá enfrentando con el paso de la evolución. Entonces, bueno, pues tenemos que en 250.000 años se empieza la aparición del Homo sapiens, hasta donde se tiene estudiado, y después empieza su recorrido de África y se extiende hacia Asia, y luego de Asia pues pasa por ahí del año de los 50 a 40.000 años, empieza su travesía de Asia hacia América. Más o menos por ahí del 35, entre 40 y 35.000 años, el hombre atraviesa el estrecho de Bering para poderse adentrarse a lo que es el continente americano. Después, pues tenemos más o menos que en ese rango de los 30.000 años a 25.000 años hay muy poca información, o sea, no hay una información así veraz que nos pueda decir cuál era los asentamientos que pudieran haber tenido. Pero ya después, más o menos por los 12.000 a los 2.000 años es donde ya se encuentran muchos vestigios y evidencias, no solamente en América, sino también alrededor del mundo. Estamos hablando que ya para el año 3000 o 2000 antes de Cristo, ya dejaban de ser nómadas y empezaban a ser una sociedad ya más dinámica. ¿Qué quería decir eso? Empezaban a fundar aldeas, empezaban a fundar sitios donde ellos ya permanecían, donde conseguían su alimento, donde fabricaban su vestimenta, sus utensilios de cocina para poder comer o para poder desarrollar ciertas actividades. Entonces ya ahí empieza a haber incluso más, más representación de arte, en este caso arte, podemos llamarlo todavía prehistórico, en donde empiezan a plasmarse diferentes manifestaciones en cuevas, en planicies, donde ellos se asentaban por algunos momentos y emprendían su travesía para cazar animales, para conseguir alimento, para enfrentarse a las inclemencias del tiempo. También eso es muy importante porque ahorita que se toma, bueno, que estamos hablando y que se oye por todos lados el cambio climático, pues no es otra cosa más que el ciclo natural de la Tierra. Y ellos lo sabían. Más adelante también quiero tocar el tema del significado de Stonehenge, aquellas piedras monumentales que están allá en Inglaterra. Que todo eso tenía una manifestación y un respeto hacia lo que era la naturaleza, y sobre todo para ellos era importante también el tiempo. Entonces, volviendo a los asentamientos en México, tenemos que entonces ya alrededor del año 2000 a 1600, 1500 empiezan a desarrollarse ya culturas establecidas, por así decirlo. Una de ellas es Tlatilco. Tlatilco, también la cultura olmeca, que vamos a ver también cómo la cultura olmeca incluso tiene influencia de Asia. Ustedes van a poder ver más adelante que vamos a poder analizar algunas piezas de arte olmeca que pues son muy similares al arte chino. También digamos en las culturas antiguas como la de Tlatilco, bueno, por cierto, los olmecas no solo abarcaron lo que es la venta ahí en Tabasco, sino fue parte más fueron hacia Veracruz, Puebla, en Chalcancingo, en Morelos también hay vestigios de arte olmeca, perdón.
Entonces, aquí lo que vamos a analizar también, ver esas influencias que tuvieron ya después las culturas desarrolladas sobre las otras representaciones, ¿no? De que por qué había vestigios de que había una influencia de un arte, por ejemplo, el teotihuacano con el maya, que es una parte muy interesante también que tenemos que analizar. Eh, pero volviendo a esto, ya después del año 1500, más o menos 1600, se empiezan a desarrollar esos asentamientos ya de culturas que empezaron a tener manifestaciones artísticas ya más específicas. Pero ¿qué ocurre después? Ya más o menos por el año cero, empezando el año ya de una manifestación más cultural, más ya con conocimientos más aglutinados, pues tenemos el desarrollo de Teotihuacán. El desarrollo de Teotihuacán por época del año cero, que pues, entonces ya se manifestó con los monumentos, grandes monumentos, no solamente con representaciones artísticas, sino ya era la construcción de pirámides. Tenemos las tres principales pirámides de Teotihuacán, que vendría siendo la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y el templo de Quetzalcóatl, que ahí ya vamos a tocar el tema de que a Quetzalcóatl ya lo representaban como una deidad relacionada con el agua, ya que ahí ustedes pueden ver en el templo que están labrados caracoles, está la serpiente jugando con el agua. O sea, es una representación ya de una deidad que como les comenté hace un momento, ya había representaciones y había incluso el respeto por el medio ambiente y sobre todo por aquel líquido vital, líquido sagrado que es el agua. Entonces, bueno, pues ya para el año 250 de esta era, Teotihuacán empieza a desarrollar otras manifestaciones que ya viene siendo la pintura mural. La pintura mural que se desarrolló con los pigmentos y se elaboró con pigmentos ya que los mismos teotihuacanos empezaron a experimentar, con tierras, con pigmentos de piedra, con plantas, con insectos, con incluso el cinabrio, ese material rojizo, que también más adelante vamos a hablar de ese tema. Obviamente muy tóxico, por cierto, pero era muy empleado para tener esos tonos rojizos también. La cochinilla. Entonces, aquí lo que, en un resumen muy rápido, lo que sí quiero más o menos platicarles ahorita es de que cómo fueron, ya después de que empezaron a establecerse las culturas en ciertos espacios, cómo empezaba a haber influencia de esas culturas sobre otras, ¿no? Entonces, tenemos que, por ejemplo, en Teotihuacán, hubo mucha influencia hacia la península de Yucatán, hacia los mayas. Eh, Ahí incluso en Tikal hay una estela maya que está representada ataviada con dos sacerdotes que prácticamente son atavíos teotihuacanos. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tenía que hacer un grabado teotihuacano en Tikal? Pues no era otra cosa más que la influencia que tenían y la comunicación que existía en aquel entonces ya con otras culturas. Después ya de toda esa influencia de la cultura teotihuacana hacia la península de Yucatán, con los mayas, incluso más hacia allá, Antikal, hacia Guatemala. Tenemos también el florecimiento ya de otras culturas del norte, hacia el Bajío. Estamos hablando de los chichimecas, incluso de los aztecas, con su peregrinación desde Aztlán al centro de México. Llegando al año 1320, 1325, que se desarrolla como tal lo que es el imperio mexica, la fundación de México Tenochtitlan, ya podemos ver ahí una amalgama de representaciones artísticas, ya con toda la influencia de varias culturas, en el centro del Valle de México. Esa etapa del arte prehispánico a mí me encanta, es algo muy, muy especial que tenemos que analizar. Y pues, ¿en qué se basaba esas manifestaciones artísticas en la cultura mexica? Para mi gusto, eran tres. La primera, representar su poderío, el poderío que tenían ellos, llámese militar o llámese de influencia. Era un poderío que tenían muy grande, que incluso muchos pueblos aledaños rendían un tributo. Entonces para ellos era la representación del poder, otra era la representación de las deidades. Estamos hablando de lluvia, sol, fuego, agua, que eran muy importantes para la vida.
de los mexicas y la cosmogonía para comprender su estadía en el centro del universo. Y también el tiempo, ahí va ligado el tiempo. Entonces eran las deidades, era el poderío y era el tiempo. Esas eran las tres, digamos, las tres categorías o en lo que se basaba el arte y la representación artística de los mexicas. Y bueno, pues ese fue un resumen así muy rápido. Digo, a lo largo de todos estos programas vamos a ir analizando poco a poco. Vamos a ir viendo, es que es importante todo esto, como les comento, porque esto es el inicio podemos partir de hacia lo que estamos viendo hoy como lo que es el arte, la influencia del arte prehispánico, la influencia del arte antiguo en el arte mexicano. Las representaciones que hasta hoy en día puede haber en diferentes pueblos de México, que mucha gente, bueno, pues lo ve como artesanía, la mal llamada artesanía, que para mí siguen siendo obras de arte. Pero bueno, vamos a ir analizando poco a poco, desmenuzando todo ese tipo de temas, ¿no? Y ahorita, bueno, vamos a seguir hablando de lo que es el arte rupestre. Esta pieza que ustedes ven aquí, la recreé, o sea, me gusta mucho hacer réplicas de obras, desde arte clásico, de lo que ustedes me pidan y manden, pero también me gusta mucho lo que es el arte rupestre y arte prehispánico. Entonces esta pieza la traje, me gustó mucho para poderla ambientar aquí, como ustedes pueden ver en esta parte que es muy tranquila, muy apartada. De hecho hace mucho calor, voy a tener que moverme tantito para poder hacer una especie de trabajo de campo. Allá en aquel lado, ahorita que venía de paso hacia acá, vi que había una parte con unas rocas semilisas, entonces quiero hacer ahí un ejercicio con ustedes de una representación a pintura rupestre, cómo es lo que pintaban ellos o algún significado, porque es importante comprender las manifestaciones del ser humano, la relación con lo que tenían ellos en su entorno, su naturaleza, la naturaleza misma del ambiente que ellos tenían que aprender a convivir con todos todo lo que es los cambios de clima, las sequías, las inundaciones, todo. O sea, el hombre se tuvo que adaptar y de esa única forma fue como pudimos sobrevivir. Entonces, voy a moverme un poquito de aquí, voy a hacer un corte. Ahorita nos vemos en otro lugar para hacer una práctica de campo. Vamos a desarrollar una pintura rupestre y vamos a ver unos ciertos significados y les voy a mostrar también unas piezas que traje conmigo. Así que ahorita recojo mi mochila, mis cosas y nos vemos ahorita en un ratito. Bueno, ya estamos aquí, amigos. Escogí esta área. Vean que tiene roca incluso con un material que es importante que tomemos en cuenta, porque ahorita les voy a explicar incluso de dónde podían sustraer ese pigmento rojizo cuando empezaron a pintar las primeras manifestaciones en roca, la pintura, el arte rupestre. Como pueden ver, todo este acantilado está lleno de ese tipo de piedra con un poco de óxido, el cual ellos molían y podían obtener ese pigmento. Aquí voy a hacer un ejercicio en esta piedra, en este plano. Les explicaba yo que para hacer esas imágenes, donde ustedes pueden ver algunas cuevas de imágenes de manos plasmadas en la piedra, ellos fabricaban los pigmentos, y una de las teorías es de que lo introducían en su boca y lo escupían hacia la mano. Al quitar la mano, obviamente, pues quedaba pintado alrededor y quedaba esa figura plasmada que hasta la fecha podemos admirar. Entonces aquí voy a hacer un ejercicio, lo voy a recrear, pero obviamente no voy a echar la pintura a la boca. Pero bueno, voy a hacerlo con un aspersor, en este caso un cepillo de dientes común y corriente, con la pintura que pudo haber sido extraída de rocas como esta, rocas sedimentarias, rocas que se deshacen y que se pueden moler, y se hace una especie como de masilla de cal, y esa obviamente combinada con algún otro líquido, incluso brea de algún árbol o el jugo pastoso de alguna cactácea,
se lograba una consistencia para poderla aplicar. Aquí vamos a hacer el ejercicio para ver cómo queda plasmada una mano, para recrear un poco y tengamos una idea de más o menos cómo era lo que ellos empezaron a experimentar de técnicas, por así decirlo, para poder plasmar las imágenes que hasta el día de hoy nos siguen asombrando. Entonces vamos a hacer aquí el ejercicio. Aquí tengo yo ya un recipiente con pintura, y lo que voy a hacer es empezar a aplicarla con el cepillo para que quede plasmada la mano. A ver el experimento cómo nos queda. Voy a poner la mano abierta y escupía en toda la pintura, así como ustedes pueden ver aquí. Incluso jugaban con los tonos, ya ves que hay unas manos que están blanco con rojo, como café, rojizas. Muy interesante todo ese tipo de cosas que vamos a estar viendo en el programa, porque tenemos que comprender desde los inicios las distintas formas y manifestaciones artísticas del ser humano, para poder adentrarnos, incluso poder tener un juicio propio de lo que es arte y lo que no es arte. Recuerden que la historia es muy importante, retomarla, analizarla, discutirla, argumentarla. El arte no es la excepción. Imaginemos cómo en aquellas épocas el hombre empezaba a manifestarse, a tener esa necesidad de plasmar algo. Aquí vamos a tratar de recrearlo. Este tipo de trabajo a mí me gusta mucho, me encanta poder recrear, imaginarme las situaciones por las cuales pasaron para poder recrear. Ahí sí lo pueden apreciar, se alcanza a ver ya la mano plasmada en la roca. Esa es la forma en como ellos plasmaban, intentaban ellos comunicar algo, dejar una huella que hasta el día de hoy seguimos admirando. Podemos marcarla más todavía. De esta manera, les digo que una de las teorías es de que ellos escupían la pintura, la escupían hacia la mano y al quitarla veían que quedaba plasmada la mano. Y también hay otro factor, les comentaba, me gustó mucho este sitio, si ustedes lo pueden apreciar, las texturas de las rocas. Tenemos que hay un sedimento de óxido en todas las rocas. Ahorita se los voy a mostrar. Y ese óxido, al molerlo, se obtenía el material para poder sacar los pigmentos, ¿no? Y después hacer lo que eran los dibujos. Y en todo este lugar, como pueden apreciar, hay mucho sedimento de óxido en las piedras, que esta piedra es fácil romperla, ¿verdad? E incluso también esta roca tipo cal. Entonces de aquí sacaban lo que era el pigmento rojo para hacer este tipo de grabados de pintura. ¿Sí? Esa es otra pieza que hice para recrear un poco el concepto, como el humano en cacería, las representaciones del sol, animales, y otra vez los círculos concéntricos que nos hacen
pensar en la manifestación del hombre que tenía por decir que pertenecía a un lugar, que él estaba en ese sitio. Entonces es muy importante analizar todo ese tipo de etapas, de descubrimientos que fue haciendo el hombre para poderse adaptar y para poder manifestarse. Aquí les decía que todo este lugar está lleno de ese tipo de material, como lo pueden ver. Y pues esa es una etapa muy importante que podemos llegar a comprender, que lo que tenían a su alcance lo ocupaban para poder manifestar su inquietud y dejar plasmado todas esas inquietudes y todo lo que ellos observaban. Les decía yo que traía unas piezas también que hice, por ejemplo esta, y lo pueden ver, ¿sí? Que nos llamamos el hombre cósmico. Esta pieza es de Kazajistán, data de unos aproximadamente 2000-2500 años antes de Cristo. ¿Y qué podemos ver en esta escena? El humano y su entorno. El humano con la vista hacia el cosmos, preguntándose qué hay ahí arriba, qué somos, qué representamos nosotros aquí en la Tierra. ¿Sí? Más allá de las teorías de extraterrestres y lo que a veces nos tratan de meter en la cabeza, viéndolo de una manera seria, de una forma seria, científica, esto no es más que una manifestación de las inquietudes que tiene el ser humano desde las épocas antiguas, de saber dónde estaba, en qué punto estaba parado y sobre todo explicarse o buscar una explicación más bien de los significados de los acontecimientos naturales, el espacio, en las noches las estrellas que veían, eclipses, cometas, el brillo de las estrellas en sí. Para ellos era muy importante tener respuestas, o más bien dicho también las dudas y las preguntas que ellos tenían, ¿no? Y lo dejaron plasmado en piedras como esta, ¿no? Muy interesante esto. Otra de las piedras famosas también es una que se encuentra en la región llamada Valcamonica en Italia, en los Alpes centrales. Esta pieza que le llaman el astronauta. Una vez más vemos esos destellos en la cabeza, que al parecer, bueno, son comunicaciones hacia el sol, referencias hacia el sol, una representación de la adoración al sol. Y esta pieza también es muy interesante porque empieza a verse las manifestaciones de culto hacia un elemento, hacia una cosa cósmica que no se podían explicar, pero que era necesaria para vivir. Entonces, aquí en México pues empezaban a ver, por ejemplo en Coahuila, en Colima, empezaron a ver diferentes manifestaciones también de arte rupestre. Una de ellas es incluso empezar a labrar animales, aquí en una tortuga, en otro tipo de piedra. Y aquí ya no era pintura, aquí ya era grabado, era cincelar, o en este caso con otro material más duro o igual que la roca, empezaban ellos a grabarla. Es muy interesante también este tipo de trabajo. Y todas estas manifestaciones pictográficas, a mí me sorprende mucho la síntesis gráfica que se tenía ya desde ese entonces. No sé si en la actualidad en las carreras de diseño, en las carreras de arte, porque a mí en lo personal no me tocó, vimos solamente por encima lo que era la representación gráfica de culturas antiguas, no las analizamos a fondo nunca, como que no era una materia especial para poder analizar, pero creo que lo debemos de retomar hoy en día, porque si hay alguien que tuvo una maestría en la representación y síntesis gráfica, fueron los hombres de la prehistoria y las comunidades indígenas prehispánicas. Ellos podían representar el fuego, el aire, la lluvia con emblemas totalmente sorprendentes, composiciones naturales totalmente sorprendentes, que ya quisiéramos ahorita muchos diseñadores tener ese tipo de representación y de poder plasmar con una sola imagen lo que quiere decir, lo que quiere, toda una leyenda detrás de todo eso, ¿no? Un concepto total de lo que significaba la lluvia, el agua, las estrellas, el sol, el fuego,
Es muy interesante, muy impresionante todo eso. Por eso es importante que podamos tener el énfasis de que el arte mexicano es único, y en este caso el arte prehispánico es único, único en el mundo. Podemos apreciar el arte de otras culturas, de la griega, Mesopotamia, la cultura que ustedes quieran, pero el arte prehispánico en especial es un arte lleno de enigmas, es un arte con una comunicación tal que me sorprende a mí cómo al día de hoy hay representaciones que no podría ser otra. O sea, yo veo, por ejemplo, el símbolo de agua que dibujaban los prehispánicos, y a mí yo no concibo otro símbolo que no sea ese, ¿sí? Se recurre mucho a dibujar la gotita, el tono azul, pero la forma en como ellos la representaban era sorprendente. La flor, las mariposas. Tenemos, por ejemplo, el arte, se me viene a la mente el arte teotihuacano, del mural de Tepatitla que les platicaba, cómo empezaron a representar ellos. Aquí tengo otra pieza también que pinté. Esta pieza, bueno, es como si ustedes hubieran ido al mural de Tepatitla y le hubieran arrancado un pedazo. Ahí se ve el danzante en baile y cantando junto a las mariposas, haciendo una danza hacia la naturaleza, en honor hacia la naturaleza. Y también empezaron a recrear a los animales. Aquí podemos ver un jaguar con un penacho, ¿sí? Teotihuacano. También esta otra pieza es la recreé, la repliqué, ¿sí? De los murales de Teotihuacán. Pero me sorprende mucho cómo podían representar a los animales de distintas formas. Aquí tenemos otro jaguar, si lo pueden ver. Entonces, este tipo de trabajo, este tipo de representaciones son únicas. Está por demás decir que el arte prehispánico es de los más impresionantes que hay. Por eso el turismo viene y queda maravillado. Debemos de empezar a reconocer y a inculcar a nuestros hijos que el arte mexicano es único, son piezas de valor incalculable. Y sobre todo, que las nuevas generaciones que están estudiando diseño y arte deben de empaparse de estas cosas, deben de salir al campo, deben de venir a este tipo de lugares para poder analizar, para poder sentir la naturaleza, recrear las circunstancias con las cuales el humano empezó a lidiar y empezó a descubrir y empezó a manifestarse, empezó a tener una libertad y sobre todo una necesidad de dejar una huella, que es lo que también intentamos hacer nosotros, ¿sí? El humano nació con esa habilidad. Lo que nos separa de los animales es que el humano puede crear con sus manos, y pues esperemos que siempre podamos crear para bien y no para mal. Entonces, yo este capítulo que desarrollé aquí con ustedes me encantó. Siempre, independientemente de lo que haya sido el problema de la pandemia, en estos lugares a mí me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho correr, y esos lugares a veces recurro a ellos para venir a hacer ejercicio. Obviamente no tan lejano, así me adentré más a este tipo de lugares. Está muy solo, pero bueno, hay también tranquilidad y forma de poder desarrollar estos ejercicios. Me gustó mucho el ejercicio que hicimos de poder pintar la mano, poder recurrir a este ambiente que nos hace ver cómo los materiales que estaban a nuestro alcance en aquel entonces son los que recurría los humanos de aquellas épocas para poder representar su inquietud. Entonces vamos a seguir con este tipo de temáticas. Vamos a empezar a ver también a desmenuzar lo que son los distintos conceptos de las aplicaciones del arte. Pero como les dije desde un principio aquí, en este programa podemos hablar de todo, podemos argumentar todo, podemos tener debate de todo. Ustedes incluso podrán estar de acuerdo o no conmigo, pero lo que sí les aseguro y que siempre voy a defender es el arte mexicano. Entonces, ya los amenacé, ya les avisé. Entonces, sigan en constante comunicación, por favor, en el chat. Den sus opiniones, esa interacción, de qué les gustaría ver, de qué quisieran que pudiéramos platicar de todos estos temas. Estas piezas que les acabo de mostrar, me gustaría hacer una dinámica en Twitter, que me sigan en mi cuenta de Twitter, Dimensiona Mural, donde podamos hacer una temática, algunas preguntas y las respuestas que piense yo que está más acertada, de alguna trivia, poderles regalar este tipo de arte para que ustedes lo tengan en su casa, ¿sí? Entonces puede ser el arte rupestre también. Si quieren alguna pieza de arte rupestre,
También podemos hacer una dinámica en la cual ustedes puedan contestar algunas preguntas y yo les puedo obsequiar esta parte de mi trabajo para que ustedes lo tengan en su casa. Para mí sería un honor que ustedes tuvieran piezas hechas de mi autoría, con recreaciones de las culturas, ¿no? Entonces, síganme por favor también en mis otras redes. Tengo una página de Facebook llamada Morales Dimensiona. Tengo también mi cuenta de Twitter, Dimensiona Mural, Instagram, Dimensiona Mural. Y pues también aquí sigan el canal de Cuarta República, donde vamos a seguir abordando estos temas. Recuerden que el arte es el complemento de la vida. Y la vida es el complemento del arte. Así es que me dio mucho gusto estar con ustedes, me dio mucho gusto que pudiera yo tener la oportunidad mediante esta tecnología de poder compartir con ustedes todo esto, que es importante, y sobre todo estar en contacto y ver que podemos estar de acuerdo o no poder estar de acuerdo, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero podemos disfrutar juntos lo que es el arte, poderlo recrear, poder sentir la vida a través del arte. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en el próximo programa. Yo creo que ahora va a ser en estudio. Pero no importa, cuando haya oportunidad de salir incluso a sitios arqueológicos, lo vamos a hacer para poder ver de cerca toda esa manifestación de arte prehispánica tan maravillosa, que es muy famosa alrededor del mundo. Muchas gracias, los espero en el próximo programa y aquí estamos en Cuarta República. Muchas gracias.